TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué gusto vernos aquí de nuevo en Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco y ahora estamos con una invitada, una especialista, una experta, la doctora Margarita Pérez Negrete. Ella es doctora en antropología y maestra en sociología y está especializada, y es por lo que viene aquí a conversar con nosotros, en megaproyectos. El título de nuestro programa de hoy es El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el carácter oculto de un megaproyecto. Y hablar de megaproyectos en estos tiempos pues resulta totalmente ¿no? En el sentido de que es la gran oferta de la época, vamos a transformar las cosas, a construir grandes cosas, a modificar la naturaleza, y todo con la promesa del progreso, ¿no? De vivir mejor calidad de vida, de ir dominando el mundo. Pero desde tu perspectiva, tú que te has dedicado a esto, a estudiar los megaproyectos, ¿qué es lo que realmente nos están entregando? O sea, una cosa es lo que nos venden, ¿qué es lo que nos entregan con los megaproyectos? Bueno, yo creo que para entender un poco la lógica en la que se inscriben los megaproyectos, tenemos que mirar a nivel global y mirar un poco cómo es que van ocurriendo las situaciones en que se van produciendo. Por ejemplo, existen diferentes mecanismos por medio de los cuales se absorben excedentes de capital global. A escala mundial, por ejemplo, hay diferentes mecanismos como las guerras, las devaluaciones, los instrumentos financieros. Pero David Harvey, un gran teórico de las ciencias sociales, nos dice que el proceso de urbanización es uno de los vehículos por excelencia en los que se absorben excedentes de capital global. Entonces, si el proceso de urbanización es uno de estos mecanismos, lo que podemos verificar es cómo la producción de lugares, es decir, la creación de nuevas obras, son un vehículo muy funcional para absorber estos excedentes de capital y evitar así una crisis de acumulación a nivel global. Entonces, bueno... Pero esto que tiene una lógica dentro de las dinámicas económicas del capitalismo, se expresa de otra forma a nivel de la tierra, ¿no? en la vida de la gente. Sí, mira, cuando nosotros, por ejemplo, vemos lo que está ocurriendo a nivel local, sí, desde luego que hay decisiones de las personas que están ahí involucradas, pero también hay una dinámica global que es la que está presionando para que ocurran estas cosas, ¿no? Es un interjuego entre lo global y lo local, lo que va dictando, lo que va pasando cuando se da el emplazamiento de un megaproyecto o se decide instaurar un nuevo espacio, especialmente en la ciudad. Pero entonces tenemos que hay dinero que sobra y eso hay que ubicarlo entonces en algún sitio y hay que sacarle rendimientos. Aquí tenemos este aeropuerto internacional nuevo, que no solamente es el aeropuerto, o sea, hemos estado discutiendo en el debate público sobre un nuevo aeropuerto con un espacio como si fuera un espacio, algo contenido dentro de la barra perimetral del aeropuerto. Pero lo que vemos es que es un negocio que va mucho más allá y por lo mismo su impacto ambiental, su impacto social en las comunidades, en general en el Valle de México va a ser más grande, ¿no? Estoy viendo este reportaje que es de la portada de la revista Proceso. En la portada dice: los terrenos aledaños, el verdadero negocio del nuevo aeropuerto. Es de mi compañero Genaro Villamil. Y en él, por ejemplo, nos cuenta que se va a hacer una aerotrópolis. Este gran aeropuerto tiene que venir acompañado de un desarrollo masivo para atender todas las necesidades que se van a generar. Esta aerotrópolis va a tener centros comerciales, hoteles, centros de convenciones,
plazas, pero también bodegas o lugares de transferencia de productos. Constará inicialmente de alrededor de 500,000 metros cuadrados de desarrollo, con un aumento cada año de 100,000 a 250,000 metros cuadrados, con una capacidad de desarrollo de alrededor de 6 millones de metros cuadrados, o una población de alrededor de 250,000 empleados. Esto en estos terrenos que están tan disputados por su fragilidad ecológica y por la importancia que tienen para el valle, ¿no? Con edificios que pueden tener hasta 10 niveles, hasta 10 pisos, estaciones de tren, estaciones de metro, nuevas autopistas. O sea, el término aerótrópolis, que es como una metrópolis aérea, no es exagerado, es verdaderamente una nueva ciudad con servicios de primera calidad, de primer mundo, ¿no? Con unos gastos enormes implicando grandes terrenos. Y también en este reportaje se demuestra cómo desde 1999, o sea, años antes, cuando se empezaba a planear esto, años antes del conflicto de Atenco, ya gente ligada al grupo Atlacomulco, a los gobernadores sucesivos del Estado de México, habían empezado a comprar tierras, a adquirir tierras a precios que van de 45 a 200 pesos por metro cuadrado. Ahora esos terrenos se venden a 5,000 pesos el metro cuadrado. O sea, ese fue un negocio anticipado, previsto, y se prepararon para sacarle jugo y sacárselo bien. Pero, ¿cuál es el impacto ambiental de todo este desarrollo tan grande, tan brillante, tan reluciente? O sea, tenemos el impacto de los acuíferos, el impacto de las minas, el impacto en este terreno que no va a sostener a los aviones. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, pues mira, realmente yo creo que nos hemos visto inundados, avasallados por una campaña mediática que habla de la parte superficial del proyecto, es decir, del diseño arquitectónico, del proyecto aeronáutico, en fin. Pero el impacto profundo de todo este megaproyecto, que es realmente el impacto regional, poco se habla de él, o hasta hace poco que salió el tema de la consulta, es cuando se han tocado estos puntos. Realmente se decía que el aeropuerto, es lo que se manejó a nivel de la opinión pública, iba a ubicarse en una zona pantanosa, inservible, inútil, y realmente nosotros lo que podemos observar es que el aeropuerto se va a ubicar en un territorio en donde existen sistemas agrarios, existen humedales, es decir, es un sistema que sirve como amortiguador ambiental para el resto no solamente para la zona, para la zona aledaña, sino para la cuenca del Valle de México. ¿Qué es un amortiguador ambiental? Es decir, el ecosistema que está ahí sirve como regulador climático para los cuerpos de agua que se ubican ahí, sirven para regular la temperatura del resto de la ciudad, por ejemplo, del Valle de México. Del Valle de México, sí. Pueden haber incrementos de +5, -5 grados centígrados. Esto lo dicen los expertos de ciencias de la Tierra. Arriba y abajo. Sí, exactamente. Si se desecan todos los cuerpos de agua, y especialmente el de Nabor Carrillo, puede haber un efecto sobre el cambio climático. Esto lo dicen expertos de ciencias de la Tierra de la UNAM, no lo digo yo, son estudios que ya se han hecho. En fin, las minas, los cerros que se están destruyendo para extraer material pétreo de ahí, significa que, bueno, hasta ahora ya van más de 180 cerros derribados. Y, 180 cerros. Sí, 180 cerros bueno, han dejado de existir, y con ello todas las funciones ecosistémicas que tenían para la zona, ¿no? Entonces, sí, realmente hay una alteración muy importante. También se pierden esas zonas agrícolas, y el papel de los campesinos nunca se le ha querido atribuir la importancia que tienen, pero también las actividades de los campesinos sirven como reguladores ambientales para el resto de la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque preservan zonas de recarga, porque se mantiene el equilibrio de la producción agrícola. En fin, hay muchísimas funciones que tienden a destruirse, ¿no?
con una alteración en el ecosistema. La destrucción de los cerros implica la destrucción del manto forestal, ¿no? O sea, de los árboles y árboles, de hectáreas de árboles. Sí, no solo de los árboles. Los árboles es una cuestión importante. Por ejemplo, está la cuestión de la barrera. Hubo una zona que se reforestó en los años 70, 80 más o menos, por la zona de Tepetlaóstoc, del municipio de Tepetlaóstoc, que es la barrera forestal oriente, que pues ya están ocurriendo por ahí, ya se está dando la explotación de minas en esa zona. Entonces, bueno, pues en consecuencia esto afecta a esta barrera forestal, que es la que evitaba que se vinieran las tolvaneras a la Ciudad de México. También ocurre que con perforaciones profundas de los cerros, que pueden rebasar hasta los 100 metros, se están rompiendo, se está alterando la dinámica hidrológica de la zona. Esto quiere decir que no solamente se pierden las zonas de recarga, sino que también hay escurrimientos cuya trayectoria es desviada o es interrumpida, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va esa agua? ¿Qué pasa con esa agua? Bueno, pues esto nos los podrían contestar expertos en cuestiones hidráulicas, ¿no? Pero sí hay afectaciones, hay alteraciones muy importantes. Lo de las tolvaneras me parece importante porque esa ciudad no debería olvidar lo que fue eso, ¿no? En los años 60, en los años 70, principios, teníamos un problema porque toda la desecación del lago de Texcoco y la deforestación provocó que los vientos arrastraran toneladas y toneladas de arena de todas esas zonas semiáridas que caían sobre la ciudad y provocaban enfermedades, obstruían la visibilidad, bueno, todo eso. Entonces, por eso se crearon este pequeño sistema de lagos, que el centro era el lago Nabor Carrillo, y también se reforestó esa zona, para impedir que las tolvaneras cayeran. Sí, y ahora claro. se está destruyendo todo este trabajo. Todo esto fue parte de un proyecto. El lago Nabor Carrillo fue y sigue siendo quizás uno de los ejemplos más exitosos de recuperación lacustre, de la vocación lacustre de la cuenca, ¿no? Y bueno, se recuperó la migración aviar, ¿no? que era algo muy importante también para el equilibrio ecosistémico. Y bueno, pues ahora lo que se está tratando de desecar el lago, ya de hecho ya se ha desecado una buena parte, y lo que va a ocurrir es que, bueno, si bien se va a perder esta migración, ¿verdad? Para permitir que los aviones puedan, la migración de aves, para permitir que los aviones no se enfrenten a ningún peligro. También no se sabe a ciencia cierta si esta migración de aves realmente se vaya a acabar con ella en el corto plazo, porque las aves tienen trazadas sus rutas de vuelo, ¿no? Y vienen de muchas partes, ¿no? hacia el centro del país, ¿no? Vamos a seguir hablando de aves en un momento después de la pausa aquí en Diametral. De vuelta en Diametral, estamos conversando con la doctora Margarita Pérez Negrete. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, experta en megaproyectos y ahora dedicada a estudiar, concentrada en el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y hablábamos de aves, estos lagos que fueron reconstruidos, han permitido recuperar la migración de las aves, lo cual no solamente es una cosa bonita de ver, sino que cumplen una función importante en nuestros sistemas ecológicos. Y además las quieren eliminar porque esas aves se van a convertir en un obstáculo para la aviación con el nuevo aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando algo nos molesta? Aunque sean las aves, las echamos para afuera, ¿no? Así es. Lo que es paradójico de la construcción del aeropuerto es que para que pueda existir este megaproyecto es necesario acabar con las aves, acabar con el agua, acabar con los cerros. Entonces es cuando uno se pregunta si realmente para que se pueda generar, para que se pueda dar para que tenga éxito, es necesario acabar con el ecosistema que está a su alrededor y con el impacto no solamente ambiental, sino social de las comunidades que viven en la zona.
Que, a ver, aquí tuvimos un conflicto en 2006, un conflicto que tuvo momentos muy duros, ¿no? Como cuando el entonces gobernador Peña Nieto ordenó reprimir a la población de Atenco que protestaba, y que fue una represión no solamente violenta, sino que incluso tuvo un carácter, utilizaron la violencia sexual como un arma para someter a la población. Y 12 años después estamos otra vez con esta, con la idea de que hay que pasar por encima de las comunidades para lanzar estos grandes proyectos, ¿no? Así es. Sí, yo creo que aquí estamos frente al choque de dos cosmovisiones, ¿no? La cosmovisión de quienes están empujando el megaproyecto, de todos los tomadores de decisiones alrededor, llámense empresas concesionarias y el Estado, y por otro lado, la cosmovisión de las personas que habitan en esas comunidades. Para ellas el territorio es parte de ellos, es decir, ellos vienen de la tierra. Los cerros tienen un valor sagrado para ellos. La cosmovisión indígena mesoamericana, los cerros tienen un valor sagrado porque ellos vienen de ahí. Es decir, la cuestión del territorio como algo que permite que esas personas tengan vida es una fuente de vida. En cambio, en la visión occidental, el territorio nos pertenece, nosotros nos apropiamos de él. Es una cuestión de apropiación del territorio en donde nosotros podemos transformarlo. Y la cosmovisión indígena tiene este otro punto de vista. Nosotros venimos de la tierra y pertenecemos a ella. Por eso es que dicen, yo pertenezco a tal lugar, y no decir, este lugar es mío, ¿no? Aquí hay una inversión muy importante. Entonces, este choque de puntos de vista, de cosmovisiones, es lo que viene a reflejarse cuando se está decidiendo emplazar un megaproyecto de tal magnitud en una zona que no solamente va a afectar la zona en donde se está emplazando este proyecto, sino las zonas aledañas. ¿Por qué? Porque nunca se ha manejado la idea de que el megaproyecto del aeropuerto es un proyecto que va a demandar una extracción masiva de recursos naturales. Se maneja más como un proyecto de infraestructura, pero no como un proyecto extractivo. Y yo lo vería primero como un proyecto extractivo. Decías hace un momento ese tema de la diferencia de la cosmovisión, que yo creo que está muy representado en aquella frase famosa que recordamos en Chihuahua, de un cacique porfirista de apellido Terrazas, que tenía tantos territorios en el estado, que cuando le preguntaban que él era de Chihuahua, él decía, no, Chihuahua es mía. Y es esta calculación de que lo que es mío lo exploto, le saco todo el beneficio sin preocuparme por lo que va a ocurrir después o quién más está siendo afectado. Ahora, gran parte de la molestia que ha generado la discusión sobre el aeropuerto son todos los que dicen, bueno, yo he comprado terrenos ahí, he hecho una inversión, estás afectando mi inversión, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de la inversión de la nación en proteger su territorio, en proteger sus sistemas ecológicos. ¿Cuál va a ser para el habitante de la Ciudad de México que está en Xochimilco o que está en Miguel Hidalgo o que está en Pachuca o que está en Chalco? ¿Cuál va a ser el impacto del aeropuerto en términos no solamente de las tolvaneras que ya mencionamos, sino, por ejemplo, de agua y otro tipo, bueno, y de clima? O sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ya se hizo un aeropuerto que no solamente demanda enormes recursos para construirlo, sino también para mantenerlo? Bueno, la cuestión de la crisis hídrica, es decir, de la falta de agua, ya la estamos viviendo. No necesitamos esperar a que llegue todo este desequilibrio con el aeropuerto, ¿no? Ya lo estamos viviendo. Esto va a ser un efecto multiplicador, es lo que se dice, ¿no? O sea, lo va a hacer más grave. Exactamente, porque son zonas inundables naturales que al desecarse, pues obviamente van a producir pues una crisis. Va a haber una desigualdad hídrica, o sea, siempre las crisis de agua se traducen en que no a toda la gente le afecta
la escasez por igual, ¿no? Entonces hay una desigualdad hídrica que se va a traducir en conflictos que van a tener pues mucha visibilidad en los próximos años, ¿no? O sea, estamos a punto de llegar a un pequeño periodo de varios días en el que toda la ciudad se va a quedar sin agua. Y al mismo tiempo están pensando en construir una aerotrópolis donde va a haber que llevarle agua a 250,000 personas. Exactamente. Y esas aguas, en un principio, pues se van a entubar ríos de las comunidades aledañas para dirigirlas a la aerotrópolis. Pero bueno, aquí esto va a ser un motivo, desde luego, de enfrentamientos y de conflictos sociales, de represión y de violencia, de estigmatización de las comunidades, como suele ocurrir cuando están reclamando por un derecho natural. Desde el año 2006, desde el conflicto de Atenco, bueno, desde el primer intento de construir el aeropuerto, hubo todo un debate sobre las consecuencias que iba a tener. O sea, se alertó. Es una zona pantanosa, es una zona de terrenos blandos, vamos a tener problemas de agua, vamos a tener problemas para sostener, o sea, el llenar constantemente las pistas y los terrenos de apoyo de material para que no se esté hundiendo, porque ese terreno se hunde, entonces va a exigir gastos en mantenimiento enormes. Sí. Se afecta a las comunidades, se afecta al medio ambiente, se afecta a toda esa zona. O sea, planearon destruir. No solamente se están tomando los cerros, sino que se ha pensado que el lago Nabor Carrillo, en lugar de funcionar para aliviar el clima de la ciudad, sirva como para, cuando haya demasiada agua, para evitar inundaciones en el aeropuerto, se va a canalizar para este lago. O sea, todo esto está advertido desde hace 12 años, por lo menos, seguramente más. ¿Por qué la insistencia? O sea, ¿por qué vamos a hacer el aeropuerto ahí? Se habían manejado que se hiciera en Hidalgo, se habían manejado que se hiciera ese sistema que se vuelve a proponer ahora con Toluca, con Santa Lucía, con el aeropuerto actual. Pero se decidió hacer ahí, y ahora uno de los argumentos para sostener el proyecto es que ya está en marcha el proyecto, y pararlo nos va a costar mucho dinero. Sí, eso es lo que ocurre, lo que hemos visto con diversos megaproyectos que se han emplazado en la zona metropolitana del Valle de México, es que primero se empiezan a construir, y cuando hay una oposición por parte de los habitantes, porque no hay un proceso de consulta, porque no hay una manera de involucrarlos directamente en el proyecto y en sus puntos de vista, entonces el proyecto se empieza a ver la viabilidad del proyecto ya una vez que está echado a andar, ya una vez que se dice que se metió una inversión importante, y es justo lo que estamos viendo ahora. Este proyecto se debió de haber sometido a discusión hace 4 años, no ahorita. Entonces, yo creo que para que el proyecto siga vigente, para que pueda tener funcionalidad el aeropuerto, va a tener que seguir la extracción de material pétreo. Ya se están agotando prácticamente las minas. Vamos a pensar que este aeropuerto va a existir por lo menos durante 100 años. ¿De dónde se va a seguir extrayendo material pétreo? Está comprobado, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos en el tema, que el costo del aeropuerto para poder mantener esas pistas que van a tener una inversión infinita va a ser extraordinario, va a ser que ni siquiera podría ser una inversión rentable para los inversionistas. Entonces, bueno, estas son las paradojas de lo que está ocurriendo con... Tú has estado, o sea, tú no estás haciendo este trabajo, esas investigaciones desde tu escritorio en el CIESAS, ni en tu casa. Tú estás yendo a las minas, estás asomándote a los trabajos. ¿Qué es lo que has visto? Bueno, pues hemos visto cómo las comunidades se ven afectadas por esta invasión de camiones que están extrayendo material pétreo alrededor de lo que eran los cerros de estos lugares. Es impresionante pararse donde están las minas y ver la profundidad, ¿no? Cómo se han estado destruyendo estos cerros. También se destruyen vestigios arqueológicos. Tenemos documentados varios cerros en donde en su mismo carácter de cerros sagrados se habían instaurado centros ceremoniales nahuas, por ejemplo. El Techachal es una de estas minas, ¿no?
y estos vestigios arqueológicos pues están dañados, ¿no? Porque está realmente la parte de la frontera en donde empieza el vestigio arqueológico y donde ya se está produciendo la explotación de la mina es de centímetros, ¿no? Entonces, vemos cómo la división del INAH, lo que marca el INAH para decir este es un vestigio arqueológico, no se le puede tocar, se va recorriendo, ¿no? Se va recorriendo el hilo que va marcando las tierras que son patrimonio cultural y las tierras que son de los concesionarios mineros. Hace 4 años en el río Sonora tuvimos una tragedia ecológica provocada por la mina de Cananea que pertenece al Grupo México. Y no solamente no se ha reparado, sino que han querido seguir con los trabajos de la mina que pueden seguir afectando eso. Y la gente del río Sonora acaba de ganar un amparo ante la Suprema Corte en donde ellos dicen, si nosotros vamos a hacer somos los que estamos en peligro, porque vivimos ahí, tenemos derecho a ser consultados. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa en el caso del aeropuerto y en general con las comunidades que se ven afectadas o que están en el área de impacto de los megaproyectos? Bueno, muchas veces ganan los amparos estas comunidades cuando las someten a juicios. El problema es que mientras tanto no se paran las obras y después se van dando ciertas artimañas dentro de los procedimientos que hace que la obra continúe hasta que ya no se pueda parar, ¿no? Eso fue exactamente lo que pasó en el caso de la Supervía Poniente, que fue otro caso que yo estudié. Hasta que sea más costoso de tenerlas que pararlo, ¿no? Sí. Y bueno, y ese es un libro que publicó el año pasado Margarita Pérez, Megaproyectos, Capital y Resistencias, publicado por el CIESAS. Lo presento muy rápidamente porque ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Margarita. Al contrario. Y un gusto. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, en Diametral, Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco.